Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Ilguyolitzin Villicaña Pedraza, soy doctora en astrofísica, graduada por la Universidad Autónoma de Madrid. Mi tema de hoy es AGNs y galaxias cercanas en multifrecuencias. Actualmente me encuentro trabajando para DHC de la New Mexico State University en Estados Unidos. Bueno, primero que nada, antes de entrar a cosas más complicadas, quiero explicarles un poco qué es una galaxia. Una galaxia es un gran sistema de estrellas, cúmulos estelares, gas, polvo y nebulosas que orbitan un centro de masa en común. En base a su apariencia, las galaxias comunes se clasifican en espirales, elípticas, lenticulares e irregulares. Las galaxias más cercanas son la M31, que es la de Andrómeda, y las Magallanes. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es una galaxia, vamos a hablar un poquito de qué es hablar de multifrecuencias, porque hablamos de multifrecuencias. Y entonces con esto, tenemos que hablar del espectro electromagnético. Básicamente el espectro electromagnético necesitamos primero conocer, pues que hay ondas electromagnéticas, que es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, y se propagan a través del espectro y transportan energía de un lugar a otro. También sabemos que la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas es nuestro espectro electromagnético. Entonces, ya sabiendo esto, lo que quiero que noten es que aquí en el espectro electromagnético tenemos diferentes frecuencias, diferentes temperaturas. Esto es nuestra frecuencia, esta es nuestra temperatura. Esta es la escala más o menos de nuestra onda y el tipo de radiación. Y pues si entra o no en nuestra atmósfera terrestre este tipo de radiación. Entra de tipo pues sí, si podemos observarlo o no. Entonces, en cuanto a astronomía, por ejemplo, aquí en esta zona, visible es pues lo que vemos con nuestros ojos, las estrellas del cielo, la noche, lo que podemos ver. El infrarrojo es lo que se puede observar ya con telescopios especiales, ¿no? Incluso ya ven estos binoculares de infrarrojo que son de los militares, ¿no? También ellos usan esto, pero hay dos tipos de infrarrojo, el infrarrojo cercano y el infrarrojo lejano. El infrarrojo lejano está más hacia esta zona y el infrarrojo cercano está más hacia el lado visible. Y luego, pues también tenemos el otro lado el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Bueno, esta zona se va a reflejar en el cielo, en nuestra astronomía, en nuestras observaciones. Esta zona se va a reflejar en los objetos más calientes. En esta parte es lo que para los objetos más calientes vamos a observarlo con telescopios en ultravioleta, rayos X o rayos gamma. Y luego para los objetos un poquito más fríos, el infrarrojo, el microondas y el radio. El radio con las radiofrecuencias básicamente. Entonces, el radio es de la zona fría del universo. Entonces aquí en esta zona vamos a observar cosas que pues ya no están tan calientes. Por ejemplo, de este lado vamos a ver lo que fue en el origen del Big Bang, el origen del universo. Pues todo eso se ve aquí. Pero las zonas que ya están más frías, ya formándose, ya están acá las moléculas, todo está en esta zona. Entonces, pues aquí quiero que noten con mucho detalle que aquí tenemos estos picos. Cada una de estas tiene picos. La distancia entre cada pico nos dice que es una onda corta o larga. Entonces, este pico a este pico, los rayos gamma, pues nos dice que es una onda corta. Ven, muy poquito espacio entre ellos. Pero, por ejemplo, aquí, en esta parte, la distancia entre este pico y este pico es mucho más larga. Es una onda larga. Por ejemplo, el LIGO, que claro, no podemos verlo aquí, pero el LIGO, que es para observar las ondas gravitacionales, pues la onda va a ser mucho más larga todavía más allá del radio.
Entonces, bueno, continuando con el espectro electromagnético, pues como les decía, la parte fría del universo se observa en la región del radio y la parte caliente del universo, como los agujeros negros, objetos que acaban de explotar, cosas así, pues se observan en la parte de los rayos gamma, que es hacia el otro lado. Entonces, aquí tenemos que el espectro electromagnético abarca desde la radiación de menor longitud de onda, como son los rayos gamma, y los rayos X, y cruzan la zona de radiación ultravioleta, que es la luz visible, que es la que vemos con nuestros ojos, y la radiación infrarroja, llegando a las de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio, según un poco de lo que ya expliqué previamente. Entonces, también sabemos que la emisión térmica es la radiación electromagnética de un objeto causada por su temperatura. Y bueno, como vieron en la slide pasada, pues yo en cada una de las imágenes le pongo la referencia de donde la saqué, pues para no caer en cosas del copyright. Y bueno, casi todas las imágenes las saqué de Wikipedia porque son imágenes libres. Yo tengo las mías, claro, de mis libros, pero pues puedo tener problemas de copyright, así que mejor puse las de Wikipedia, que son libres. Bueno, ahora que ya sabemos qué es una galaxia y cómo está el espectro electromagnético en el cielo, entonces vamos a hablar de otra cosa que son las regiones H2. Las regiones H2 son regiones gaseosas, normalmente ionizadas por estrellas jóvenes tipo O y B, que ocurren principalmente en galaxias irregulares y espirales, en las cuales hay gran cantidad de gas interestelar. Ya lo que he mencionado previamente nos permite llegar ahora sí a las galaxias activas. ¿Pero qué es una galaxia activa? Bueno, en las regiones H2 extragalácticas o galaxias de regiones H2 hay una pequeña minoría de galaxias con gas ionizado en sus núcleos y no se asocia con estrellas O y B. Estas son las que llamamos los AGNs, que son las núcleos de galaxias activas, que en inglés sería Active Galaxy Nuclei. En las galaxias activas, los centros emiten grandes cantidades de energía y contienen agujeros negros masivos, supermasivos de hecho, en sus centros, hacia los que fluye la materia del resto de la galaxia. Sabemos que más del 5% de las galaxias que conocemos son activas. Ahora, bueno, vamos a mencionar algunas de las características de los AGNs. Digo algunas porque pues siempre se descubre algo nuevo. Entonces, bueno, sabemos que tienen emisión no térmica variable desde una región compacta con elevado flujo de radiación en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. También sabemos que se encuentran dentro de una galaxia huésped y que producen la mayor parte de su energía en altas frecuencias. Las líneas espectrales de emisión, que pueden ser anchas o angostas dependiendo de las propiedades de la región donde se originan. Esto de las líneas espectrales lo vamos a ver un poquito más adelante para que visualicen bien qué es un espectro y cómo se visualiza. Y bueno, finalmente en esta slide, en los polos del núcleo activo existen eyecciones de chorro de materia a velocidad relativista. En la clasificación de las galaxias activas, se pueden clasificar según su radioemisión en galaxias radioruidosas o radiocalladas. Las más luminosas son cuasares. Se pueden clasificar según su espectro también en blazars, quasars, radiogalaxias y galaxias Seyfert. Por ejemplo, aquí estamos viendo la estructura de la AGN. Entonces, en el centro, que vemos las eyecciones, podría ser porque en el centro está el agujero negro, como marca ahí en su diagrama,
Y luego pues los chorros que son lanzados, que bueno en inglés es el jet. Y tenemos pues los discos de acreción del agujero negro, la zona de las líneas anchas y la zona de líneas delgadas. La zona de líneas anchas pueden ver perfectamente que aquí está más cerca del agujero negro y las zonas de línea delgada están más lejos del agujero negro. Y bueno, tenemos también un toro oscurecido. Un toro es como una dona, una región en donde pues va a haber mucho polvo, entonces muchas veces ese polvo no nos permite ver hacia adentro, pero pues por eso lo usamos telescopios pues en infrarrojo para poder ver este tipo de situaciones dentro, porque el infrarrojo atraviesa la nube de polvo. Entonces aquí finalmente, bueno, hemos llegado a la parte de los espectros, que es lo que comentaba previamente. Entonces, aquí en la clasificación podemos ver, por ejemplo, en los blazers, tenemos aquí, por ejemplo, el BLAC, ¿no? Que es el objeto más típico de los blazers. Pueden ver que es un espectro plano. Están, pues, luego después los Seyfert 1 tienen algunas líneas, bueno, tienen muchas líneas lógicamente, pero son líneas más anchas, ¿no? El ancho de la línea es más ancha. Y luego en la Seyfert 2, la Seyfert 2 son líneas más angostas. Y luego los cuasares, por ejemplo, que son objetos muy interesantes, pues son de líneas también muy anchas y picos bastante están muy bien definidos. Luego los linears, aunque también son con sus picos, pues también un poco, según, tienen buenos picos, pero no son tan intensos como las Seyfert, y son más por el ancho de la línea, son un poco más parecidos a las Seyfert 1. Y luego están las Broadline Regions, que son, bueno, las regiones de líneas anchas, y como pueden ver, pues son muy anchas las líneas. Y luego están las galaxias normales, que son un espectro pues muy común. Y bueno, el Cygnus A, que es donde, bueno, está el agujero negro de nuestra galaxia, pues que son más bien como líneas muy delgadas. Ahora vamos a ver la clasificación más detallada de los AGNs, los núcleos activos. Bueno, las radiogalaxias básicamente son galaxias con fuerte señal en frecuencias de radio. O sea, podemos ver pues el ejemplo, ¿no? El Centauro A, ¿no? Que es visible, muy bonita. Y bueno, por ejemplo, las Seyfert son reconocidas por sus espectros peculiares de núcleos luminosos que contienen amplias líneas de emisión de átomos altamente ionizados. Se subclasifican en Seyfert 1 y 2. Luego vienen los blazers o los blazares. Son vistos desde ángulos muy cercanos a los chorros colimados que expulsan el núcleo y son observados a muy altas energías. Son brillantes en radio y su espectro es plano en esa región, porque es un blazer. Alta variabilidad en todas las frecuencias. Me tocó a mí trabajar con un blazer que estoy aquí mostrando, que es el 13454.3. Lo trabajé mucho para mi tesis de licenciatura. Y pues un blazer de espectro, pues sí tenía uno que otro pico, pero la mayoría pues eran más planos. Y es un objeto muy interesante, vamos a hablar luego de él. Los cuasares o quasars en inglés también son objetos muy interesantes. Son los objetos más brillantes y lejanos que se han observado. Los más distantes corresponden a un tiempo cuando el universo solo tenía una décima parte de la edad actual. En una región más pequeña, ellos se encuentran en una región más pequeña que el sistema solar. Los cuasares emiten más luz que todas las estrellas de nuestra galaxia juntas. Y se encuentran en galaxias espirales como en elípticas. Entonces, pues claro, estos cuasares son muy interesantes porque además de que pues son
digamos, relativamente fácil de ver, precisamente porque son muy brillantes. De todos los AGNs, los cuasares son los más brillantes y también los más antiguos. Entonces es muy interesante estudiarlos. Y bueno, yo en mi tesis también de licenciatura pues estudié unos cuantos de estos. El primer cuasar descubierto fue 13273. Estos nombres pues claro se los ponen pues por un número de referencia en catálogos. Y pues un cuasar que bueno relativamente está pues es muy brillante. Por eso es que fue el primero en ser observado. Es un objeto muy brillante y no es tan antiguo, entonces un objeto bastante interesante, pero pues igual, ¿no? Nuevamente, sí. Para más detalles sobre este cuasar y todo esto que estoy hablando, en mi tesis de licenciatura pueden ver todo con detalle, incluso hay subclasificaciones dentro de los AGNs que no he mencionado aquí para no hacer los pelotas, pero pues igual lo pueden ver directamente en mi tesis de licenciatura que al final les pongo el link. Bueno, dentro, de los AGNs resulta ser que existe una cosa que se llama el modelo unificado. Este modelo unificado establece que todas las AGNs que observamos tienen la misma estructura interna en sus núcleos. Todas las diferencias que observamos están motivadas por el ángulo bajo el cual observamos el sistema. Entonces, por ejemplo, aquí en esa imagen pueden ver en la primera, pueden ver cómo están en la línea así como en la línea opuesta, ¿no? O sea, no en la de canto, sino en la otra, la línea de nuestra visión, pues podemos ver que están los blazares, ¿no? Y luego ya si nos vamos moviendo, encontramos los cuasares, nos movemos a la derecha, estoy hablando, encontramos los cuasares, los que son muy ruidosos, ¿no? O sea, que tienen líneas muy intensas, o los cuasares que dominados por un lóbulo. Y luego pues más hacia arriba, más hacia la derecha están los cuasares, que también ya vienen las radiogalaxias. Y luego pues vemos las radiogalaxias que podemos ver perfectamente de canto. Y el disco de Toro, el Toro es como una especie de dona, pero un poco partida. Entonces está compuesto de básicamente mucho polvo. Tenemos el disco de acreción alrededor del agujero negro, el agujero negro supermasivo, el radio lobe, que son un poco las zonas, los extremos de los chorros, ¿no? Que aquí también podemos ver como los jets relativistas, y bueno, la nube de gas que está alrededor del agujero negro. Eso fue la primera imagen. Y en la segunda imagen vemos muy bien cómo están aquí en la estructura, ¿no? De los AGNs, ¿no? Cada una de ellas también parecidas. Entonces podemos también ver cómo están las ciphers, ¿no? Aquí a la izquierda, abajo, las ciphers de tipo 2 o las ciphers de tipo 1. Luego siguen igualmente los cuasares, radioquietos, ¿no? O sea, que no tienen demasiado emisión, que no son muy ruidosos. Y luego ahí está nuestro ángulo de visión más o menos. Y luego otra vez la zona más ruidosa, o sea, la división entre la zona ruidosa y radioquieta está hacia la derecha, hacia arriba. Y luego otra vez, ¿no? Las líneas anchas, las regiones de líneas anchas del espectro, ¿no? Donde se observan más líneas anchas. Básicamente las líneas anchas las vamos a ver cerca del agujero negro. Y luego, ya más lejano del agujero negro, las líneas se vuelven más delgadas. Y pues de nuevo tenemos aquí los blazers, los jets, ¿no? Y las galaxias de radio. Ahora vamos a hablar un poco de las galaxias de brote estelar, que llamamos los starburst. Básicamente estas tienen una tasa de nacimiento muy superior a las galaxias normales. Se presentan en galaxias espirales e irregulares. Requieren una gran concentración
de hidrógeno en un área pequeña que esto se puede lograr por una barra que lleve el gas al centro galáctico, como por ejemplo el caso de NGC 253, o también puede haber interacción entre galaxias, como es el caso de las galaxias antenas. A mí ya me ha tocado, bueno, yo ya llevo años trabajando con la NGC 253 en diferentes frecuencias y bueno, las galaxias irregulares, pues también hay otra que se llama la ARP 220, que también es muy típica y también es bastante famosa. Y pues también me ha tocado trabajar con ella. El problema de la ARP 220 es de que por estar más lejos, no se puede identificar, porque por ejemplo yo lo que he estado trabajando desde el doctorado son las líneas moleculares. Pero claro, al estar más lejos ya no es de mucha confianza la línea molecular. Las líneas moleculares las podemos estudiar en objetos más cercanos, pero ya en objetos más lejanos no podemos estar seguros, porque claro, las líneas se pueden mezclar, se pueden malinterpretar. Entonces, si alguien les dice, yo encontré la molécula, no sé, una molécula rara en una galaxia, en un objeto muy lejano, pues la verdad es que es muy dudoso, se puede dejar así como que tentativo, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, yo en este caso de la galaxia que les menciono, pues así lo dejamos, ¿no? O sea, había unas líneas que yo decía, pues esta puede ser así, pero mi supervisor en ese momento me decía, no, está muy lejos, a lo mejor no. Entonces lo dejábamos así como más en tentativo. Entonces, y estas de brote estelar, como les digo, pues sí son más comunes. Esta que menciono, la NGC 253, es la más cercana que tenemos de de Starburst, la más cercana. Y pues esta galaxia está en la constelación del Escultor. No podemos verla con binoculares y pues la verdad es que la magnitud es como magnitud 16, una cosa así. Entonces, naturalmente vamos a necesitar un telescopio grande para verlas. No se puede ver con algo pequeñito. Entonces sí, de hecho yo he tratado de verla con los telescopios así que tenemos para los alumnos aquí de la escuela. Pero sí, la verdad es que ha sido difícil. Puedo ubicar muy bien la región, pero no verla bien. Entonces, yo las he visto, estos objetos los he visto. Todo esto que son los AGNs, son objetos que se pueden ver de magnitud mayor a más allá de magnitud 15, 16. Son objetos que, claro, con nuestros ojos no veremos. Y luego con los telescopios, pues depende del tamaño del telescopio, pero sí, básicamente necesitamos telescopios grandes. Yo cuando empecé con esto de los AGNs en la licenciatura, el telescopio que yo usaba era de 2 metros de diámetro. 2 metros. O sea, pues estoy hablando de un telescopio pequeñito, como que podemos usar afuera, en el campo. Pues no nos va a ayudar para ver estas cosas, porque pues igual vamos a observar la región, vamos a ver un puntito, pero no vamos a ver mucho más, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que necesitamos telescopios especiales para ver todo esto. No es fácil y se les puede sacar muchísima información a estos objetos. Es muy interesante, la verdad es que sí. Entonces, bueno, voy a seguir contándoles un poco de esto ahora mismo y vamos a seguir platicando de esto. De las Star Wars continuamos. Entonces, bueno, sabemos que las galaxias de brote estelar, llamadas Star Wars en inglés, pueden ayudarnos a descifrar la formación y evolución galácticas. Entonces, por ejemplo, sabemos que a través de las moléculas podemos saber, yo en lo personal, por ejemplo, he podido ver cómo las galaxias pues pasan como de una molécula hacia otra, o sea, cómo podemos ver a través de las moléculas cuán evolucionada está una galaxia o cuán nueva está una galaxia. Entonces, si se fijan, por ejemplo, la zona más fría del universo, que es la zona en donde, o sea, imagínense cuando empezó esto del Big Bang y todo esto, ¿no?
será una zona caliente, ¿cierto? Entonces, luego después, cuando ya se fue enfriando un poquito más, pues empezaron estas cosas de los GGNs y así. Entonces, si queremos ver una zona muy caliente, pues posiblemente no podamos ver ahí las moléculas, porque pues está tan caliente que rompe, fragmenta las estructuras. Conforme se va enfriando el universo, conforme se va enfriando la región, se van haciendo nuevas estructuras, comenzando obviamente con las moléculas. Los átomos están en la región caliente, las regiones frías, las moléculas. Y entonces con las moléculas ya podemos ir viendo más o menos cómo es que van evolucionando las galaxias. Entonces también la verdad es que es un tema también bastante interesante ver cómo van avanzando estas cosas. Y pues aquí está la galaxia que les mencionaba, la NGC 253. Igual, ¿no? Como les dije, muchas pues las saqué de la Wikipedia, Wikimedia o similar, pues por esto del copyright. Y bueno, aquí por ejemplo podemos ver uno de los artículos que publiqué por ahí del 2016, precisamente de esta Blazar que les decía, la 13454.3. De esta publicación básicamente hemos encontrado una correlación entre el flujo a diferentes frecuencias, específicamente entre el óptico y el gamma. Entonces vimos más o menos que sí pudimos observar en ambas frecuencias una emisión similar. También recuerdo que también pudimos verla en infrarrojo un poco, pero no tanto. Entonces, bueno, aquí están, bueno, todos los que participamos en este artículo, pues estaba en ese entonces yo terminando en España, pues estaba yo haciendo una especie de postdoc en ese entonces, pero desde México, y luego pues está aquí, pues aquí está otro pues de aquí de la universidad donde estoy yo trabajando, la New Mexico State University, y bueno, también del Paso, y luego, bueno, pues uno del INAOE, que fue en su momento fue mi supervisor de la licenciatura, uno de ellos, y el otro pues de la Universidad de Sonora, ¿no? Julio Saucedo, también fue mi supervisor. Entonces, de esto, pues la imagen que ustedes van a ver en el link que les estoy mostrando, ustedes lo que van a ver es este espectro, ¿no? Este espectro que corresponde a este Blazar. Entonces pueden ver que sí tenemos algunas puntas, algunos picos, ¿ok? Se me pasó mencionarles que los picos que están hacia arriba, los picos que están hacia arriba son las líneas de emisión, y los picos que están hacia abajo son las líneas de absorción. En las líneas de emisión estamos viendo directamente la luz que proviene de este objeto sin ningún problema, y en las líneas de absorción resulta que había una nube de polvo en medio del camino entre ese objeto y nosotros, y por eso se presentó la línea de absorción reflejada por una línea hacia abajo. Entonces aquí por ejemplo en este espectro podemos ver la línea, que es el pico ancho que vemos aquí, el pico de emisión, y podemos ver que tiene un ancho, esa base del pico. Y entonces si agarramos la línea justo por la mitad, ¿no? O sea, la mitad horizontal, pues le decimos que es el ancho a media altura, full width half maximum, que se llama en inglés. Pues se nos va a decir cómo está agitado adentro en esa región, cómo está agitado el gas, cómo está ahí dentro la velocidad, ¿no? Entonces aquí la gráfica podemos ver que está, pues todas las gráficas de los espectros que les he mostrado son de flujos en el eje y longitud de onda en el eje X. En este caso esta era una observación en el óptico, o sea, según un telescopio, pues como los que usamos luego, pero más grande, mucho más grande. Y
Y bueno, más o menos es un poco lo que quería decirles de este paper. Este link, este paper lo puedes encontrar directamente, bueno, en este link que les he puesto o directamente en mi ResearchGate que más adelante les doy. Luego, pues, aquí hay otro artículo que también, bueno, este lo publiqué en el archive, que es una zona en donde pues puedes publicar los artículos una vez que los has enviado. Esta es, bueno, el nombre de esta, bueno, es una conexión entre la zona de formación estelar circunnuclear y el núcleo activo de la NGC 1068. Este objeto, la NGC 1068, es una Cipher-2, una AGN de tipo Cipher-2, Cipher-2, perdón. Y bueno, pues igualmente ahí estoy yo de primer autor y luego pues siguieron mis supervisores este ya fue en la maestría y bueno, la gente con la que estuve trabajando. Este también lo hice estando en Madrid en la maestría. Y bueno, para este objeto nosotros usamos el telescopio, eso sí se me pasó en la slide pasada, vamos al telescopio Guillermo Haro de 2 metros de Cananea para el paper que presenté anteriormente. Y en este que estamos observando actualmente usamos datos del telescopio Gemini, que es de 8 metros de diámetro y se encontraba en Chile. Es el Gemini Sur, porque del Gemini, los telescopios Gemini son 2 telescopios iguales, pero uno está en Chile y el otro está en Hawái. Y entonces, en ese entonces, pues yo usé el de Chile, bueno, mi supervisor más bien, y pues ya me dieron los datos para analizarlos. Lo que sale de estas observaciones prácticamente es como un cubo, porque observamos en el infrarrojo, el Near Infrared, que es el infrarrojo cercano, y observamos, los datos fueron reflejados en un cubo. En ese cubo, pues cuando los analizas, pues te salen muchos espectros de la misma zona. Imagínate que te paras en un solo punto y en ese punto te salen muchos espectros, porque al estar atravesando el cubo, tú estás viendo cuál es la intensidad en cada uno de esos puntos. Imagínate que estás en una cosa 3D, ¿no? En una región de 3 dimensiones. Entonces, el punto que está al inicio, ves que tiene cierta intensidad, pero si vas más en profundidad, la mejor emisión de una línea va a ser más intensa o menor. Y conforme te vayas metiendo más hacia el fondo del cubo, pues vas viendo la intensidad de la línea va cambiando conforme te vas moviendo en ese cubo, en el mismo punto. Entonces es muy interesante y bueno, aquí pueden ver el ejemplo de lo que les estoy diciendo. ¿Sí? En la línea, esa línea alta que vemos al inicio, en la primera gráfica, pues después su intensidad va disminuyendo o se va haciendo más angosta, ¿no? Entonces en la primera es una línea alta y medianamente ancha. Y luego en la segunda gráfica pues vemos cómo es una línea más pequeña, pero más, bueno, ancha y más o menos igual, pero es menos intensa. En la tercera gráfica vemos cómo es una línea, es un pico mucho más intenso, pero también es una línea más delgada. De esta publicación hemos encontrado una barra que estaba ahí que nos había reportado antes. Y este galaxia pues, es una Cipher-2, como ya les había comentado previamente. Y bueno, pues entonces luego llegamos a pues algo que hice ya en el doctorado y en el postdoc también. Bueno, también que he estado haciendo actualmente son estudios en radio para Starburst y AGNs. Yo, bueno, en mi último año del doctorado obtuve datos como investigador principal para el radiotelescopio ALMA. Bueno, es un observatorio. Un observatorio ALMA tiene 66 antenas tiene algunas, la mayoría son de 12 metros y unas poquitas de 7 metros.
En su conjunto forman lo que conocemos como interferómetro. Actualmente ALMA es el observatorio más importante, más grande del mundo. Y la verdad es que obtener tiempo para observar con ALMA ha sido bastante rudo. Yo cuando estaba preparando mi propuesta al final del doctorado, pues pasé una semana sin dormir. Literal, en serio. Fue muy duro. Y lo enviamos y pues cuando me han dado el resultado de que así era aprobado, pues yo brinqué de emoción, que no me la podía creer. Y bueno, esto pues me ha dado muchos datos, mucha información muy valiosa, me ha permitido pues mezclarme con, ahora sí que con las, como les llamamos en México, ¿no? Con las vacas sagradas, ¿no? De los Star Wars y los AGNs a nivel mundial. Y bueno, pues es el hecho de ser autor, investigador principal de ALMA, pues me ha permitido pues como subir un escalón ahí, ¿no? En cuanto a profesionalmente hablando. Entonces, el primero, bueno, aquí abajo, por ejemplo, vemos dice 0.8 milímetros Extragalactic Surveys of Nearby Galaxies. O sea, esos sondeos, algo así de galaxias cercanas a 0.8 milímetros. Es decir, que estamos hablando que es en la zona del radio, pero en la zona submilimétrica. Normalmente pues trabajamos con la zona, en radio tenemos la zona centimétrica y luego todavía más pequeñitas son las, me refiero por ejemplo, la zona más fría en radio es en centímetros. Y luego, si se va moviendo un poquito más caliente, empezamos a la parte milimétrica. Y luego todavía más caliente, ya pegado al infrarrojo, está la submilimétrica. Entonces yo en ese entonces, pues yo estaba trabajando con la submilimétrica, por eso estaba a 0.8 milímetros. Entonces yo hice un estudio de 3 galaxias, NGC 253, NGC 4945 y ARP 220. La NGC 253, de la cual ya les he hablado antes, es una Star Wars. La NGC 4945 es una Cipher 2 y la ARP 220 es una ULIR, que les llamamos, ¿no? Que son galaxias ultraluminosas, que también están dentro de esta zona, ¿no? De esta clasificación de las AGNs. Y la más lejana de estas tres era la ARP 220 y luego le seguía la NGC 4945 en cuanto a lejano, y ya, como ya he mencionado antes, la NGC 253 la más cercana de ellas. Y pues yo hice un estudio molecular de estas galaxias. En la que más he encontrado naturalmente es NGC 253, porque pues está más cerquita. Y en esta galaxia he encontrado más de 30 líneas moleculares para esa galaxia. Y por supuesto ya hay muchísimos estudios de esa galaxia por lo mismo, porque está cerquita. Entonces está muy interesante. Y luego las otras dos, pues también se encuentran varias cositas que bueno, también pueden ver en los artículos que les estoy poniendo aquí. Y pues recientemente hemos publicado resultados preliminares observados con ALMA en la NGC 253. Y también pues hemos ya metido un poquito de la inteligencia artificial para hacer análisis de las moléculas que se pueden observar. Entonces bueno, estos dos pues ustedes ya los pueden ver, los pueden consultar. También en mi ResearchGate pueden encontrar los links y pueden encontrar la información. Y bueno, pues con esto entonces pues termino mi presentación para estar con los 40 minutos que me indicaron. Entonces bueno, pues muchas gracias. Aquí tienen el link de mi ResearchGate, ahí pueden encontrar los papers, bueno, al menos los links a ellos. Y bueno, de ahí pueden ver muchas imágenes, mucha información.
mi tesis de licenciatura, no he subido todavía la de maestría y la de doctorado, pero la licenciatura sí. En la de licenciatura pueden encontrar muchísima información, como les digo, subclasificaciones, muchas imágenes, mucha información. Muy recomendable que lean la licenciatura si tienen muchos más datos, muchas más preguntas. Gracias.